Antes hablamos de lo que pasará este fin de semana. Este fin de semana, el domingo, se instalará la última legislatura de este Congreso. En marzo del año entrante habrá elecciones, habrá nuevo Senado y nueva Cámara. A partir del 20 de julio del próximo año habrá nuevos congresistas. Por eso empieza el último periodo de este grupo de parlamentarios. Y está que arde, en medio de lo que significa un año crucial para la relación entre el gobierno y el Congreso, para lo que viene de cara a las elecciones presidenciales y para el país. Les digo, está en juego lo que va a pasar con las mesas directivas, que para algunos puede ser política menor, pero que está que arde, sobre todo en lo que tiene que ver con la Cámara de Representantes, por cuenta de una candidatura que se coló en medio de una cantidad de nombres que empezaron a aparecer en los últimos meses, en medio de lo que significa cumplir o no los acuerdos. En teoría, Cambio Radical debería poner al presidente de la Cámara para este último periodo. Se atraviesa el gobierno del presidente Petro, que por supuesto no quiere dejarle a la oposición la presidencia de la Cámara Baja, en donde tiene mayorías, y oh sorpresa, aparece un nombre en particular: Julián López. Julián López, hijo de un curtido político vallecaucano, de Ritter López, un joven que muy hábilmente se ha ganado el favor del gobierno, o al menos de una parte del gobierno, aparentemente del ministro del Interior, Armando Benedetti, en medio de una pelea muy dura en el pacto histórico y en medio de unos mensajes y de unas versiones que indican que de por medio hay burocracia, entrega de mermelada y posibles trampas. Muy difícil lo que viene el próximo domingo en la Cámara de Representantes. Don Andrés Carmona, ¿qué es lo que está pasando con la presidencia de la Cámara de Representantes? Ricardo, muy buenos días. Mire, esta historia tiene un origen y es la elección de las mesas directivas. Sí. En el Senado prácticamente está todo listo. Le toca al Partido Liberal por acuerdos. Esos acuerdos, hay que señalarlos, están desde el año 2022, cuando se eligieron todos los congresistas y se dio esa reunión de compromisarios para determinar qué partidos iban a ocupar las presidencias durante estos 4 años. En el Senado, como repetimos, está en manos del Partido Liberal, va a estar en manos muy seguramente de Lidio García. Ya incluso el presidente saliente del Congreso, Efraín Cepeda, dijo que la posta se la va a entregar a Lidio García y ahí no habría mucha sorpresa. Aunque sigue pataleando Alejandro Carlos Chacón. El doctor Chacón está peleando, está pataleando y vamos a ver cuántos votos. Que tiene cercanías con el gobierno. Sí, claro. Sí, tiene algunas afinidades con el gobierno. Es más antigavirista que netamente cercano al gobierno, pero su pelea es más contra el expresidente César Gaviria. Pero mire, la pelea más fuerte está en la Cámara de Representantes. En Senado está más o menos definida. Está más o menos cantado, definida la cosa, sí, pero está en una pelea Lidio, entre liberales. No, pero Lidio va a sacar 90 votos, eso no hay nada que hacer, esa es decir, elección está decidida. ¿Chuleo a Lidio García como próximo presidente del Senado, Héctor? Sí. Listo. Sí, él cumple además todas las condiciones porque es un hombre además sereno, que yo creo que incluso puede hacer una buena presidencia en un momento de tensión política como el que hay, pero además tiene el consenso de los senadores, incluso de los del pacto histórico, de los partidos tradicionales, por supuesto. Él pertenece pues al Partido Liberal y lleva, no sé, tal vez Andrés sabe 16 años en el Congreso, creo yo. Y ya había sido presidente del Congreso. Repetiría, es la segunda vez. Exacto. Listo, en esa parte estamos claros. La pelea fuerte está en la Cámara de Representantes. Sí. ¿Por qué? El acuerdo, y pueden ustedes ver en este momento en nuestro canal en vivo. Antes de que me pase a cámara, que es donde está la pelea, dígame. Es que me están dando un dato importante hasta ahora. Ricardo. Que hay que tenerlo en cuenta. Tener en cuenta, pero además llamar y preguntarle directamente al doctor Chacón. Me dicen que no va. Me dicen que el doctor Alejandro Carlos Chacón se estaría bajando en las próximas horas, Héctor, de la candidatura, lo cual confirma todo lo que estamos diciendo. Claro. No, el senador Chacón además es un hombre va a ser proclamado. Claro. Había y además la noticia del senador García debe alegrar por una razón, Ricardo, porque entiendo que había tenido algunos problemas de salud recientemente, que todo indica pues que están completamente superados. Y su esposa también, la esposa del doctor Lidio García también estuvo en una situación muy delicada de salud. Exacto. Y estuvo un poco marginado de las discusiones, de los debates en los últimos meses. Claro, eso es lo que había hecho dudar de su candidatura, pero entiendo que ya esos temas están superados. Chuleado Senado. Cámara, ¿qué va a pasar en Cámara? Cámara de Representantes. Entonces, el acuerdo de 2022 señala y está
claro en el documento que la presidencia le tocaba a Cambio Radical. Ahora, ese acuerdo fue firmado con Cambio Radical como partido independiente. Ellos un año después se convierten en partido opositor y ahí es donde empieza el problema, porque el gobierno y la coalición de gobierno no quieren entregarle el manejo de una Cámara que ha sido tan favorable para ellos, a diferencia del Senado. Sí, las mayorías del gobierno son en la Cámara. Exactamente, a un partido opositor. Y ahí es donde se rompen los acuerdos. Cambio Radical acaba de confirmar a su candidato, será el representante por Cundinamarca, Néstor Leonardo Rico Rico. Y como ya hay ruptura de acuerdos de forma tangible, se abre la baraja de candidatos y ahí empezaron a sonar varios nombres. Le voy a dar unos. Alejandro Campo, del Pacto Histórico. Sí. Los conservadores Juan Carlos Wills y Alexander Quevedo. Sí. Y en el conservadores petristas. Conservadores petristas, Sí. a pesar de que Wills fue la fórmula de Efraín Cepeda en el Congreso, pero Wills ha estado muy cercano al gobierno. Sí. Y 3 integrantes del partido de la U. Jorge Eliezer Tamayo, cercano a Dilian Francisca Toro. Wilmer Carrillo, integrante del triunvirato que investiga al presidente Gustavo Petro en la comisión de acusaciones, y Julián López Tenorio, el protagonista de esta historia. ¿Por qué es el protagonista? Porque en los últimos días, López Tenorio, hijo del ex senador Ritter López, obtuvo o empezó a obtener los votos necesarios o empezó a consolidar su candidatura para llegar a la presidencia de la Cámara de Representantes. Pero le voy a decir una cosa, Julián López lleva semanas intentando posicionarse como el más petrista de los petristas. Exacto. Empezó a lanzar videos, grupos de difusión a través de sus redes sociales, ubicándose como el más recalcitrante petrista, dentro de la estrategia, asumo, para ganarse el favor del gobierno rumbo a la presidencia de la Cámara de Representantes. Y uno creería, Ricardo, que esa estrategia le dio éxitos, porque el martes pasado Julián López estuvo cerca de 4 horas reunido con el presidente Gustavo Petro. Esa reunión terminó con la foto que están viendo en nuestro canal de YouTube, donde prácticamente lo que decían es: él es el ungido del gobierno, es el ungido del presidente Petro, va a ser el candidato de la fuerza sí del es pueblo. petrista, Ricardo y Andrés, Julián López, porque Julián López en realidad es el heredero de la curul del ex senador Ritter López, un senador vallecaucano de Palmira, fundamentalmente, donde tiene la mayoría de sus votos. Y Ritter López, usted recuerda, Ricardo y también Andrés, ellos tenían una llave con el senador Roosevelt Rodríguez, que hoy es superintendente de notariado y registro, y ambos del partido de la U se anticiparon a las decisiones de su partido en el 2022 y apoyaron al presidente Petro en la campaña desde antes. No, ellos no llegaron al petrismo, digamos, ahora en el gobierno, sino desde la campaña. Y el ex senador Roosevelt es ahora superintendente de notariado, y el ex senador Ritter López, el padre de Julián López, es notario encargado en Cali. Lo nombraron hace año y medio aproximadamente en una notaría en esa ciudad, y usted sabe pues que esas notarías pues gustan mucho porque tienen normalmente buenos ingresos. Pero por supuesto, pero además, es decir, petrista de origen, por supuesto, pero estuvo factor, Ricardo, haciendo mucho en énfasis en eso en los últimos días y semanas. Es lo que quiero decir, Héctor. El doctor López empezó a reiterar y a mostrar ese petrismo muy fuertemente en las últimas semanas y en los últimos meses. Pero yo no diría petrismo, Ricardo. Yo creo que él simplemente ha mostrado que defiende los proyectos del gobierno, como lo hizo, aunque no viene, digamos, del seno del petrismo, pero eso es ser petrista, ¿no? El gobierno. No creo que sea ser petrista, pero no tenga duda, Ricardo, que él es el que ya tiene, no solo pues, ya es público, la bancada del Pacto Histórico, sino todo, las mayorías que eligieron al hoy presidente saliente Jaime Raúl Salamanca del partido Alianza Verde, serán las mismas mayorías que elijan al representante López del Valle del Cauca. Pero además por un factor adicional, y es que en la política vallecaucana, si bien su papá que mencionaba Héctor Ritter López trabajó muy de la mano con, pues digamos, siendo un proyecto político propio, trabajó muy de la mano en su momento con la hoy gobernadora Dilian Francisca. Hoy hay un distanciamiento muy grande entre esas dos casas políticas en el Valle del Cauca. Así es. Ese distanciamiento le gusta al gobierno. Bueno, ese distanciamiento ahora, con Dilian Francisca, la gobernadora, le gusta mucho a la gente que rodea las mayorías del Sigamos presidente con Gustavo Petro la en la Cámara, Sí. que sigue teniendo mayorías en la Cámara, como lo hemos visto. Ahora, al interior del partido de la U sí lo ven como un petrista acérrimo. Claro, es decir, claro. entre su propia bancada lo ven como un petrista. Y él lo reconoce, ¿no? Él lo reconoce. Ayer le dio una entrevista
a Juan Camilo Cortés en Caracol en vivo, Ricardo, y lo reconoce sin ningún problema, su apoyo, que es petrista. ¿Cuál es el nudo de la historia, don El nudo de la historia es el malestar que ha generado la manera como López estaría obteniendo los respaldos de los congresistas. La duda, la incertidumbre empezó a rondar por los pasillos del Capitolio Nacional. Mire, Blue Radio conoció un chat, lo van a ver ustedes a partir de este momento no me en nuestro diga, canal míralo. de YouTube. Ahí está el chat. Ese chat habría sido enviado ayer jueves en la mañana desde el entorno, desde un círculo cercano al representante López Tenorio. Y ese chat habría llegado a varias personas, entre ellas representantes a la Cámara. ¿Qué dice el chat, por favor, Andrés? Y mire, prácticamente el chat explica cómo se lograría la victoria de López Tenorio el domingo. ¿Cómo cuadraron el muñeco para que Julián López quedara como candidato único a la presidencia de la Cámara? Exacto. ¿Cómo habría intervenido el ministro del Interior, Armando Benedetti? ¿Cómo se habrían tumbado las aspiraciones de sus contrincantes y cómo habría acordado su presidencia? ¿Me lo lee, por favor? Claro que sí. Vamos a evitar las palabras un poco altas de tono. Mire, dice lo siguiente, completo. Abro comillas. Léalo completo. Bueno, está bien. Yo lo dispenso. Con la dispensa de los oyentes. Abro comillas. Benedetti ya le dio la orden al pacto. Ya se cuadró una cosita con Racero y con otro. Y ellos hacen la tarea dentro del pacto del apoyo y para rápido lo dio Campo. Porque está atravesado y ese marica sí es capaz de jodernos la vaina. Los conservadores... Cuando hablan de Ocampo es Alejandro Campo, que mantiene su candidatura y que llama la atención cómo el gobierno prefiere al partido de la U y no a su candidato de su propio partido. Imagínese usted. Imagínese. Los conservadores están entregados al gobierno. A AP Cuello, ya le dijeron cómo es la vuelta. Y a Wills le van a dar en territorio y queda listo. ¿Wills quién es? Juan Carlos Wills. ¿Quién es Juan Carlos Wills? Juan Carlos Wills, representante conservador de Bogotá, era la fórmula de Efraín Cepeda, pero empezó a ser cercano al gobierno. Y el grupo de Quevedo, ahí están hablando de Jorge Alexander Quevedo, integrante de la Comisión Séptima, también representante conservador, quien ha votado todas las reformas sociales hasta el punto que el Partido Conservador lo ha sancionado por su posición frente a las reformas sociales. Dice, y el grupo de Quevedo, de Luis Díaz Mateus, los del Tolima y Cuellar, hablan del representante Héctor Mauricio Cuellar, son unos huevones y con ellos no pasa nada. A las mujeres liberales y a un grupito ya les dijeron cómo hay que votar y van a llamar a Chaparro, Héctor Chaparro, a Rueda, Álvaro Rueda, y Monedero, Álvaro Monedero, para decirles que deben apoyar y los demás se pegan. El gobierno los tiene cuadrados. ¿Qué significa que el gobierno los tenga cuadrados, Andrés? Ahí sí. Averígüelo, Vargas, Ricardo. ¿Qué hipótesis podríamos tener, Héctor, cuando le dicen a usted el gobierno los tiene cuadrados? ¿Qué puede ser? No, pues que... No, están ahí listos para la foto. ¿Están cuadrados? Sacaron una Están regla. listos para la foto. Ahí... Espéreme que no hemos terminado. No hemos terminado por el supuesto, chat. es mermelada, son puestos. Ya vimos una parte del espectro. Espere que nos faltan dos bancadas. A las víctimas, estoy leyendo el chat textualmente, a las víctimas... Que son las curules de las víctimas. Curules de paz. También ya les dieron la orden que es con nosotros. Y los verdes los cuadra Jaime Raúl. ¿Quién es Jaime Raúl? Es Jaime Raúl Salamanca, presidente actual de la Cámara de Representantes, quien va a entregar el cargo el 20 de julio. Y listo. Y cierra el chat. Habemos presidente. No me diga. Cierro comillas. Esta es una obra maestra de la politiquería en Colombia.